La espiritualidad ha sido históricamente un camino de desapego y humildad, pero en la tercera temporada en The White Lotus vemos a los súper ricos buscando la iluminación en resorts de lujo. ¿Es esto una contradicción o una evolución de la espiritualidad? En esta tercera temporada el turismo de lujo se cruza con el anhelo de trascendencia. Millonarios en busca de autenticidad, retiros espirituales de miles de dólares. La mercantilización de la espiritualidad ha llegado al punto en que el despertar ya no es un viaje interior, un camino interior, sino un paquete todo incluido con masajes y ceremonias. Pero en The White Lotus no solo se ridiculiza ese fenómeno, sino que usa el amor y la sátira para mostrarnos algo más profundo. El deseo humano del estatus, de poder y de redención, y como incluso la espiritualidad puede convertirse en otro campo de batalla en la lucha por el prestigio social. No es la primera vez que la serie disecciona el comportamiento de los súper ricos. Es su especialidad. En temporadas anteriores, el dinero lo era todo. El dinero como poder, como arma, como justificación para cualquier acto. Pero en esta tercera temporada, el dinero ya no basta. Ahora la competencia se extiende a la moralidad, al despertar interior, a quien logra ser más iluminado. ¿En qué momento palabras como mindfulness, wellness, enlightenment se volvieron de moda? Todos términos que parecen salidos de una reunión de marketing. Y esta es mi primera pregunta para ustedes. ¿Es la espiritualidad una moda o una búsqueda genuina en los ricos? Antes bastaba solo con lo material, con tener. Ahora esta competencia de jerarquías se ha ampliado a otros espectros. Hay algo morboso en cómo White Lotus representa las vacaciones de millonarios, superficiales, materialistas, narcisistas y sobre todo perdidos, pero nunca se hace desde el resentimiento. Ese es el gran talento de Mike White, su creador, director y guionista. Nos muestra este mundo desde la distancia, con humor. Un elemento que cruza toda la serie es la sátira, género que delata el absurdo en la vida a través de la risa. Desde en la primera temporada con chicas en resort de Hawái desesperadas que intentan de salvar a la clase trabajadora solo para perjudicarla aún más, hasta niños ricos con rabietas de vacaciones porque la marea les ha tragado su Game Boy, o como recepcionistas que dan a luz en el resort escondidas por miedo a faltar al trabajo y ser despedidas. White Lotus podría ser interpretada con una óptica marxista de la dialéctica del opresor y el oprimido, o desde la óptica de Foucault, del poder. Pero yo me atrevería a decir que es más compleja. El opresor no solo busca el poder económico, sino que jugar y autorrealizarse por instantes, prometiendo sueños a trabajadores como montar un spa. Caprichos que se esfuman en un abrir y cerrar de ojos al descubrir un próximo juguete, destruyendo ilusiones de vida sin ni siquiera darse cuenta. Es todo tan frívolo. Es una serie sobre el deseo, que es el motor de la sociedad. Y en esa pulsión, lo material es el agente que lo permite, y sobre el cual gravitan todos los otros individuos igual de hambrientos y con ganas de satisfacer sus necesidades. Es que la serie, al ser ambientada en vacaciones y no en la oficina, por ejemplo, permite escenarios horizontales artificiales, como entre recepcionistas con millonarios, bailarines e hijas de magnates. Y no es que no existan estas relaciones de patrón con siervo en la vida real, como puede ser con subordinados del trabajo, choferes, etc. La diferencia es que aquí estas relaciones son más fugaces, son de una semana máximo, lo que las diferencias siderales desaparecen solo en la superficie. Pero sobre todo es que en vacaciones pillamos a los súper ricos más relajados, con la guardia baja, fuera de su hábitat competitivo, de las métricas y de lo performativo y la rentabilidad. No, acá desprovistos de este rol vemos seres la mayoría patéticos, con identidades vacías, frívolos, dependientes de medicamentos, de drogas y frágiles. Este es uno de los aciertos de The White Lotus, como cuando vemos en la primera temporada que el padre Mos Bacher descubre que su ídolo, que era su padre, había muerto de sida y que era bisexual, lo que lo destruye y lleva a sí mismo a preguntarse sobre su propia sexualidad.
O en la segunda temporada, cuando este clan masculino italiano-americano regresa al terruño con el plan de tocarle la puerta a su familia histórica en Sicilia. Esto sin ningún plan más que aparecerse en las casas de estos parientes interrumpiéndoles el día y sin ni siquiera hablar italiano. No entienden que la plata aquí no vale, viven otras realidades. Pero Mike White no solo se ríe de los patriarcas que piensan que todo le es permitido por su estatus económico, sino que también de la pulsión justiciera social. White Lotus muestra el impulso patético de algunos ricos más sensibles de ayudar, de esa caridad cortoplacista o el buenismo, como llaman algunos, de poder salvar a la gente solo por voluntad, por convicciones morales propias, y a gente que ni siquiera te lo ha pedido. No basta con sentir bondad o conocer el nombre de todas las minorías de disidencias sexuales. Sobre todo, no basta con autopercibirse bueno y forzar subjetividades en los demás. No basta seguir el manual de lo políticamente correcto, con tratar con respeto y empatía a trabajadores de minorías raciales del resort, pero con crueldad y desprecio a tus seres cercanos, también blancos. Salimos de una lógica buenista, pero al final, como dice Nietzsche, siempre la bestia rubia, que son los ricos, deben descargar su crueldad y poderío contra algo o alguien. No salimos del juego de suma cero. Antes se ridiculizaba a ciertos grupos vulnerables. Ahora es el turno del hombre blanco heterosexual. ¿Es esto justicia o solo otra forma de revanchismo? El personaje de Sydney Sweeney es el mejor ejemplo. Ella lee a Freud, a Nietzsche y a Judith Butler en una posadera en un resort en Hawái y conoce los nombres de cómo se autoperciben todos los grupos de minorías sexuales, pero no permite a su hermano nerd que comparta la habitación con ella y su amiga Paula y lo obliga a dormir en la playa, al cual no deja de maltratar e humillar. La serie es genial en ese sentido, pero esta pulsión superficial de justicia que no entiende realmente a quién quiere ayudar, como la amiga de Sydney Sweeney, Paula, que instiga al bailarín hawaiano a que les robe a los Mosbacher por la pura y simple razón de que es fácil y ellos son ricos. Es una pulsión justiciera torpe, redentora de quien se cree superior moralmente en el fondo, que les dice al populacho lo que les conviene, terminando en un desastre para el bailarín, repercusión que ni siquiera roza a Paula, ya que cuando el hawaiano salga de la cárcel años después, Paula ya lo habrá borrado de sus recuerdos en su vida de niña rica. En la primera temporada los ricos se la llevan pelada. ¿Acaso el dinero es un escudo infalible contra las consecuencias? No les pasa nada. Pueden incluso matar y no ocurre nada. En todas las tramas siempre ganan, o mejor dicho, no sufren las consecuencias de sus actos, y siguen con sus vidas mientras van destruyendo otras en el camino. La segunda temporada en Italia está más enfocada en el poder, en el sexo. Es que, estando en un resort de vacaciones en que todo está pagado y el lujo está garantizado, el dinero deja de ser un elemento de poder y fugazmente lo pasa a ser exclusivamente el sexo. Eso queda representado perfectamente por esas dos parejas que van de vacaciones a Sicilia y uno de ellos, Ethan, el aparentemente más nerd, ahora es multimillonario y su amigo, que era el líder entre los dos, siempre intenta recordárselo con historias humillantes del pasado. No son historias simplemente divertidas, sino que son anécdotas de un macho alfa inseguro que ve que su amigo nerd lo ha superado en todo y que debe demostrar como sea cuál es el orden natural entre ellos. Por eso empieza a flirtear a la novia de Ethan. El sexo pasa a ser la moneda del poder. Es sumamente psicológica esta temporada. Ya profundiza en la gente de la periferia de estos súper ricos, que sí, también son chacales e incluso peor, ya que hacen viajes con otras personas solo para pedir plata o para recordarle a un amigo de juventud quién la tiene más larga o simplemente para chantajear o inclusive para urdir el cobro de una herencia. Los chacales de la periferia. El sexo como moneda de pago, los arribistas, psicópatas, narcisistas y despiadados que harán todo por lograr su objetivo. Es que en The White Lotus, más que hacer una crítica sobre los jugadores, lo hace sobre el juego y su dinámica despiadada del poder y el deseo.
hasta que llegamos a la tercera temporada, que es en Tailandia, temporada que está en curso, en el que vemos temas que se repiten como viajes entre amigas, pero esta vez no de parejas, sino amigas del colegio, que no pueden evitar hablar mal cada vez que pueden de quien está ausente, de la competencia entre personas inseguras que necesitan compararse materialmente o afectivamente para poder validarse a sí mismas su recorrido vital. También tenemos otro justiciero, pero este redentor quiere vengar a su padre matando, apagar fuego con fuego. Nos encontramos con otros dos viejos personajes de las temporadas pasadas, de esos que vivían en la periferia de los súper ricos. Hay un saldo pendiente entre ellos, es que uno ganó y la otra perdió. También tenemos otro grupo familiar, tal vez la familia más desagradable de toda la serie. Un hermano musculín que trabaja en las finanzas, que intenta enseñarle su filosofía del deseo y del poder a su hermano menor. Una mamá todo el día dopada y despreciadora de todo. Y una hermana con sed espiritual, pero que engaña a toda su familia inventando un viaje a Tailandia para que la acompañen. Y finalmente un hermano aparentemente conciliador y bueno, pero que arrastra consigo una enorme sombra que se revela en la dinámica del poder sexual con su hermano mayor. Pero sobre todo hay un gran giro en torno a la religión y la espiritualidad en un contexto de turismo de lujo. En la sátira que se hace festín con estos millonarios que buscan autenticidad en culturas exóticas de las cuales ni siquiera saben el país en el que están, pero sin renunciar a sus comodidades y asimismo al negocio de la espiritualidad y el bienestar, entre comillas, donde sus empresarios se sabe que son asesinos y las experiencias místicas se venden a precios exorbitantes a occidentales adinerados. Es que al final del día los privilegiados casi siempre salen ilesos y el sistema sigue igual. Sin embargo, aquí por primera vez en esta temporada vemos que tal vez toda la desgracia podría caer sobre una familia. Es que eso tiene White Lotus, maestros del suspenso, en que desde la primera escena de cada temporada se conoce el gran entramado y conflicto capital de la serie, como con una tumba que cargan en un avión en la primera temporada, o como cuando aparece un cadáver en las orillas de las playas del resort en una segunda temporada, o disparos que se anuncian dentro del resort en esta tercera temporada. Escenas policíacas que adelantan toda la tensión y nos hacen seguir cada matiz y movimiento de sus personajes, sus arcos y evoluciones, porque te involucra como un detective, un psicólogo, porque quien pensabas que disparaba esa pistola en el primer capítulo no es quien piensas que lo haría en los siguientes episodios y así. Como sea, White Lotus es una serie de época, necesaria, que se ríe de lo superfluo, frívolo de nuestro sistema, el cual se resiste a modificarse de verdad. La gran pregunta sigue en el aire: ¿quién disparará esa pistola en el resort? ¿Y qué nos dirá eso sobre el poder y el deseo en White Lotus? Déjamelo en tus comentarios.